Hola de nuevo. En este tema vamos a hablar de traslaciones, giros y simetrías. Es un tema que se suele explicar muy conceptual, muy a nivel conceptual, y por lo tanto no se suele entrar mucho con los números, pero según qué profesor tengáis, le gustará más tocar un poco los números o menos. Por lo tanto yo lo voy a explicar todo, y vosotros escoged hasta qué punto queréis llegar con el conocimiento en función de lo que se suele pedir en vuestro curso, ¿de acuerdo? Así que yo lo voy a explicar todo. Para comenzar, esto es lo más general, lo más importante que hay que saber es qué tipo de transformaciones geométricas tenemos y qué es una transformación geométrica en sí. La definición dice que una transformación geométrica es una relación que a cada punto del plano le hace corresponder otro punto del mismo plano. La figura que se hace corresponder, en este caso, se llama homóloga. ¿Qué significa? Veamos un ejemplo para entender bien qué se está diciendo. En este caso de aquí, imaginamos que tenemos un cuadrado, en el cual uno de los puntos sabemos que uno de los vértices, en este caso, es el vértice A, ¿de acuerdo? Y lo que me piden en este caso es que yo lo traslade, por lo tanto hago una traslación, ¿de acuerdo? En movimiento, y en este caso me piden que el punto A ahora esté en el punto A'. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer en este caso es que si A acabará en A', pues el siguiente punto, que es, si queréis llamarle, llamémosle el punto B, también seguirá la misma dirección. En este caso ha recorrido de aquí a aquí, por tanto, en esta dirección, ese sentido y esta distancia. Así que el B va a recorrer exactamente lo mismo. Si lo hacemos, llegaremos a un punto que estará justo aquí. Este podría ser nuestro B'. Lo mismo le va a ocurrir a nuestro C, que si lo movemos en este caso acabará justo aquí, que será nuestro C', y el punto D, también si lo movemos, acabará justo aquí el punto D'. Por lo tanto, lo que ha ocurrido, en este caso de aquí, es que lo hemos movido. Es el mismo cuadrado, lo que pasa que ha pasado de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Eso es una traslación, por lo tanto pasamos el cuadrado de un lado a otro y ya está dentro del plano. Lo podíamos haber movido hacia arriba, hacia la izquierda, bueno, en este caso, como vosotros quisierais, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Eso sería un movimiento geométrico, una transformación geométrica, en este caso una traslación. Y por lo tanto, esta segunda figura que tenemos aquí se llamará figura homóloga respecto aquí. Un homólogo, si lo veis en las noticias, por ejemplo, cuando un ministro de Economía va a visitar al ministro de Economía de otro país, va a visitar a su homólogo. Por lo tanto, visita a la persona que tiene el mismo cargo, pero en otro lugar. Por lo tanto, en este caso, es el mismo cuadrado, pero en otro lugar. Eso significa el concepto de homólogo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tipos de transformación existen, y aquí ya nos quedamos también un poco en el concepto, y es que en este caso conocemos varios tipos. Para comenzar, es el movimiento o isometría. El movimiento o isometría conserva las distancias, por lo tanto, en este caso de aquí, estaríamos hablando de un movimiento o, en este caso, o isometría, es lo mismo, ¿de acuerdo? O movimiento o isometría. Por lo tanto, en este caso veis que se conserva la distancia, lo único que hemos hecho ha sido desplazar la pieza o la figura de un lado a otro del plano. Por lo tanto, en este caso de aquí, repetimos un ejemplo bastante similar. Vemos que el punto A está aquí y la prima está aquí, por lo tanto significa que va a recorrer, todos los puntos van a recorrer esta distancia. Yo también podría escoger un punto de aquí en medio y también colocarlo aquí arriba, no importa. Escojo los vértices porque son los más sencillos. Como veis, aquí tendré el otro, saldré de aquí y aquí tendré el otro. Todo esto lo estoy haciendo un poco a vista. Luego, aquí es la diferencia del temario, es que según cómo el profesor querrá que lo hagáis con números. Entonces, en lugar de hacerlo a vista, como acabo de hacer yo, habría que hacerlo en este caso con números. Bueno, el cuadrado no me ha quedado muy igual, pero bueno, la idea sería en este caso que el cuadrado debería ser idéntico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, conserva las distancias y el cuadrado es exactamente el mismo. El homólogo es igual que el otro, pero desplazado, ¿de acuerdo? Pero luego tenemos otro tipo de movimiento al que denominamos movimiento inverso. Este era el directo, por lo tanto simplemente se mueve. El inverso sigue conservando las distancias, pero la diferencia es que el directo podemos mover la figura de un lado a otro sin tener que levantarla del plano. Por lo tanto es como si nosotros cogiéramos este cuadrado, ¡pum!, y lo lleváramos aquí. Fijaos que en este caso de aquí no se puede cumplir. Nosotros no podemos llegar a tener algo así. Eso correspondería, por ejemplo, a una simetría, ¿de acuerdo? Fijaos que jamás yo, moviendo solo el triángulo dentro del plano, jamás podré llegar a tener algo de este estilo. Fijaos porque muchos me diréis que sí, pero fijaos en el pequeño detalle. En este caso de aquí, imaginad que nosotros hacemos dos movimientos. Y por lo tanto nosotros venimos aquí y decimos, bueno, esto viene aquí, esto viene aquí. Y al final lo que vamos a tener es un triángulo, ¿de acuerdo? Lo que hemos hecho ha sido desplazar este triángulo en ese sentido, por lo tanto lo hemos girado un poco. Y por lo tanto este punto va a corresponder al punto A.
si queréis llamemos prima prima. El punto C, ¿a cuál va a corresponder? Va a corresponder a este punto de aquí, sería el punto C prima prima. Y aquí tendríamos el punto B prima prima. Y finalmente yo lo acabo de girar, este para aquí, este para aquí. Y, bueno, este acabaría aquí arriba y este acabaría aquí. Fijaos que lo que va a ocurrir es que el A sí que va a coincidir, pero aquí arriba va a venir el punto C prima prima. Y aquí el punto B prima prima. ¿Veis lo que quiero decir? Sencillamente es que si nosotros hemos hecho este giro, al final, lo que va a ocurrir es que jamás podré hacer coincidir que aquí tengo una A, aquí arriba tengo una B y aquí una C, sino que es al revés, aquí tengo una C y una B. Para que lo veamos, me he construido un pequeño triangulito, en este caso de papel, ¿de acuerdo? Fijaos que si yo lo coloco aquí, corresponde, ¿de acuerdo? Tengo A, C y B. Si yo lo hago girar un poco, en este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que yo lo hago girar un poquito más, ¿veis? En este caso tiene coherencia. Aquí tenemos la B, la C y la A, ¿de acuerdo? Pero es que si finalmente yo lo acabo de girar, sin levantarlo del plano, que es lo que está ocurriendo, fijaos qué ocurre. Aquí me va a quedar la A, aquí la C y aquí la B, y está mal. Estos dos de aquí deberían estar intercambiados. No hay ninguna manera por la cual yo pueda salir de este plano y llegar aquí y que me coincidan las cifras. No me van a coincidir en este caso los vértices. Entonces, para ello, lo que yo debería hacer en este caso será levantarlo del plano. Si os fijáis, lo levanto del plano y entonces ahora sí, el que estaba en B corresponde con B, el A corresponde con A y el C corresponde con C. ¿Os dais cuenta? Por lo tanto, la diferencia entre el movimiento directo y el inverso es que el directo puede ser dentro del plano de un lado a otro, puedo colocarlo aquí, 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 donde yo quiera, y siempre, no pasa nada, puedo conservar la pieza dentro. El inverso no, el inverso me va a obligar sí o sí a levantar la pieza fuera del plano y recolocarla. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, tendrían que ser las simetrías. Por ejemplo, en este caso es una simetría respecto a un eje, ¿de acuerdo? Espero que con este dibujito así, bueno, esta pequeña figurita, hay personas que tienen mucha visión espacial y que les es muy sencillo, y hay personas que tienen mucha dificultad con la visión espacial. A los que tengáis dificultad, pues construiros pequeñas herramientas así, que no cuesta nada. Esto ha sido coger un papel, cortarlo y ya está, y poner 3 letras. Así que en este caso, si os facilita mucho la vida, usar herramientas como estas. Dos últimos conceptos, y es el cambio de tamaño. ¿De acuerdo? Aquí hemos visto que movíamos la pieza, aquí hemos también un movimiento, lo que pasa es que teníamos que salir del plano para que acabase este movimiento, y en el caso de aquí tenemos el caso de que cambiamos de tamaño nuestra figura. Para ello, por ejemplo, hacemos una simetría respecto a un eje, pero en este caso al mismo lado, y lo que hacemos es que escogemos de aquí a aquí una distancia, ¿de acuerdo? De aquí a aquí la misma distancia, ¿de acuerdo? Todos se alejan la misma distancia, y de aquí, en este caso, se alejaría la misma, es decir, de aquí a aquí, por ejemplo, se ha alejado esta distancia, de aquí a aquí se ha alejado esta distancia, y de aquí a aquí le vamos a copiar también la misma distancia, que no es la misma que de aquí a aquí. Si os fijáis, esta es más larga, y por lo tanto, al ser más larga, nos va a quedar aquí, y finalmente lo que va a ocurrir es que tendremos un triángulo, su triángulo homólogo, ya no es tan, no conserva la misma forma, pero conserva la forma, pero no conserva el tamaño, ¿de acuerdo? En este caso lo que ha ocurrido es que ha cambiado de tamaño. Eso se correspondería al punto B', al punto C' y al punto A', ¿de acuerdo? Y por último, el último concepto es que tengamos un cambio de forma. Un cambio de forma en este caso es que cada uno de los vértices escoja un camino el que le dé la gana y no tiene que ser el mismo para cada uno. Por lo tanto, este punto de aquí decide acabar aquí, este decide acabar aquí, este de aquí decide subir un poco, y este de aquí decide venirse aquí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, cuando los unimos, vemos que ya sí no tiene ninguna correspondencia, es decir, ha cambiado de forma completamente, no solo de posición, sino que también ha cambiado de forma. Por lo tanto, hemos visto los casos que pueden ocurrir en este caso de transformaciones geométricas. Recordemos, en este caso, tenemos el movimiento en el mismo plano y en cualquier dirección. Tenemos el movimiento que tenemos que levantar del plano, ¿vale? Sacar la pieza del plano y recolocarla de nuevo, ¿de acuerdo? Así que esto sería el movimiento inverso. Tenemos un cambio de tamaño y tenemos un cambio de forma.